Pues mire, híjole, qué momento está atravesando la política mexicana, no solamente en cuestión de políticas de inclusión, de políticas públicas, de políticas de integración, no, sino cómo se ha vuelto un híbrido el espectáculo, los temas de seguridad y de inseguridad, que son dos El cosas deporte. distintas, el deporte, en uno solo. Hoy estamos tan metidos en este asunto de la política a nivel global que hoy se opina y se habla de todo. Y algo que la oposición no quisiera se diera a conocer tras la realidad es precisamente de los capos que han venido formando parte de la historia en México. Por supuesto, el espectáculo es algo que forma parte del tema, incluso hasta del tema de la inseguridad, como lo comentabas, tantas series, tantas referencias, gente del espectáculo vinculada a estos grupos del crimen organizado, entre otras cosas, pues han sido parte de los señalamientos que han pasado. Yo siempre le digo a la gente, usted nunca desprecia la prensa rosa, porque cuando ve una nota de la prensa rosa o a famosos metidos en política, en temas de la maña o temas que tienen que ver algo con eso, ahí uno es donde se da cuenta de muchas cosas. Y una de las personas de la cual se ha hablado muchísimo es de Rafael Caro Quintero, y el otro pues es el mismísimo Guzmán Loera. En el caso de Caro Quintero, pues ¿qué pasó en la audiencia en los Estados Unidos? Esa misma audiencia en donde pues el propio Donald Trump dice, señala, critica a México, dice ustedes son el mal, pero ellos terminan negociando tal cual con los criminales. Resulta que la justicia de Estados Unidos pide que el jurado sea anónimo por razones de seguridad. Pues, ¿qué quieren esconder o qué onda? Ahora, Donald Trump está tan desesperado, Víctor, en este momento, no solamente en el tema Caro Quintero. Sabemos perfectamente que Caro Quintero, Mayo Zambada, Guzmán Loera y todos estos capos que hoy tratan de decir que en México hay narcopolíticos, pues la realidad es que crecieron en la época de Vicente Fox, del neoliberalismo, en todo este Caro Quintero trayecto. con Salinas. Desde Carlos Salinas de Gortari. Entonces, Ajá. realmente, ¿qué pasaría en este sentido? Se acabaría terminando de hundir toda esta oposición, la derecha mexicana, porque al final del día, no olvidemos que Mike Vigil hace unos días dijo, hey, a ver, sí, desde el cártel de Sinaloa le daban lana a machuchones del FBI, de la DEA, sí hay grandes políticos mexicanos que reciben dinero. Hay que reconocer que los cárteles mexicanos están tan poderosos en cuestión monetaria que tienen lana para sobornar Por supuesto. a quien se les antoje. Entonces, hoy que sale el acuerdo al que llega Caro Quintero y que Estados Unidos dice, no, 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 razones de seguridad, hay que meter este jurado de manera Anónima. anónima, pues es una verdadera payasada. ¿Por qué? En el caso más reciente de alguien que todavía tiene conflictos y que tiene aparatos armados o estos grupos armados en la actualidad, es el Chapo Guzmán con la chapiza, sí, es el Mayo Zambada con la malliza e incluso pues el Cuatro Letras, que están poderosísimos. En todo este sentido, ¿no sería más riesgoso para los jueces que llevaron a cabo, que los hicieron súper famosos, Brian Cogan y todos estos, que alguien que ya nada más está sentenciado o esperando, mejor dicho, detenido, esperando sentencia, como Caro Quintero, que ni siquiera tiene ya esta gran actividad como los actuales? Sí, mira, suena sospechoso porque, a ver, a mí incluso me parecería más peligroso ese supuesto anonimato. Ajá. Porque pues, ¿tú crees que los grupos del crimen organizado, hablando de esa estructura financiera que tienen, por supuesto que van a terminar conociendo quién y quiénes estuvieron en ese jurado? O sea, tienen un poder gigantesco, no en México, en el mundo. En el mundo, por supuesto que en los Estados Unidos, por supuesto que también compran jueces allá, por supuesto que allá compran sentencias y tienen los beneficios que tienen. Bueno, pues hay uno que hasta después de que lo agarraron, ya está toda su familia viviendo allá con ciudadanía estadounidense. Entonces,
Y los acababa de declarar terroristas. Sí, después de que los declararon, justo después, Se los hizo compas. Sí, entonces dicen, Estados Unidos no negocia con terroristas y es lo primero que están haciendo. Y este es el caso de Rafael Caro Quintero, quien ya se informó que durante la audiencia en Nueva York contra este señor, el fiscal señaló que dialogará con la defensa respecto al acuerdo de culpabilidad y que es específicamente sobre el caso de Kiki Camarena, quien se escucha ya, fíjate, tantos años que se habló de mártir, que en realidad pues también era un criminal, que trabajaba con la DEA. Pero espérate, sí, Kiki Camarena, ¿no? Y ahí señalan mucho a Manuel Bartlett, Simón. Uy, sí. Ahí meten a Manuel Bartlett, pero a ver, aquí me llama la atención el ruidoso silencio, Víctor, que tienen con los agentes de la CIA que fallecieron precisamente en el operativo de Chihuahua con Maru Campos. ¿Por qué a eso no lo han condenado? ¿Por qué no han hecho toda esta algarabía? ¿La cabeza de quién quieren o hasta dónde se les complicó ya hoy en la actualidad que ya no pueden salirse por la tangente de este asunto en el caso de Kiki Camarena? Porque si este caso es tan emblemático y por qué el otro no. Claro, sí, y las situaciones son bien parecidas y a la vez no. Parecidas porque son agentes y si algo no perdona a Estados Unidos es que acabes con la vida de uno de sus agentes y ahí queda con este caso de Camarena, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bien sencillo, en el otro le estaban de encubiertos, los cacharon y como los cacharon dicen, nos conviene mejor callarnos antes de que nos frieguen todavía más. ¿Y qué hicieron? La embestida, vámonos contra Rocha Moya. Vámonos a distraer el tema porque nosotros estábamos de injerencistas. Ahí está el problema con Estados Unidos y la diferencia entre los dos temas. No, y un asunto que también termina poniendo entre la espada y la pared a los Estados Unidos y que ahí es donde, hijo de su madre, se viene bueno. Ahora, en este sentido, también algo que le ha dado mucho revuelo en los últimos días es precisamente las cartas que ha enviado Joaquín Guzmán Loera precisamente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual se han mencionado pues diferentes teorías, algunas que estas cartas son apócrifas, que no son reales, chalala, pero también el hecho de estar jugando con este sentido y con un personaje como lo es Guzmán Loera, a que están jugando a enviar cartas, pues no es un tema menor. No, por supuesto que no. A ver, y estamos hablando, si no me equivoco, esta es la 7ª o la 8ª carta que ya envía, porque al parecer cada semana está enviando una nueva. Por ahí está señalando la fiscalía, ya está investigando el origen de estas cartas, porque pues con una muy buena letra y escritas en inglés, empezaron a sospechar por la educación que se señala que tiene Joaquín Guzmán Loera. Es la principal sospecha. Escribe demasiado bien, con un modo de redactar bastante bueno y además con un inglés perfecto. Ahí empezaron las sospechas de el origen no viene de él. El origen tal vez pueda venir de sus abogados, no lo sabemos. Pero la verdad es que hasta la fecha no se sabe si son o no son. 15 cartas son las que se han enviado a nombre de Joaquín Guzmán Loera. Algunas, pues, dicen que eran parte de los abogados, bla, bla, bla. Obviamente, la más sonante es en la que dicen, le está pidiendo ya directamente a la presidenta ayuda para que lo extraditen precisamente al país azteca. La verdad que no quieren que sepas, es lo que se viene, pues, precisamente en este sentido. El Chapo Guzmán envió una nueva carta al juez Brian Cogan. Ahí se sabe el nombre del juez, claro. Ahí sabe todo, ¿no? El ex líder del cártel alega que su vida cambió y denuncia violaciones a sus derechos por restricción y pide auxilio de la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, vamos por partes. ¿Cuáles violaciones a sus derechos? Espérame, pero vamos por partes. Primero, se había comentado que lo tenían incomunicado. Ajá. Era una de las exigencias que no podía tener ni siquiera contacto con su abogado. Ajá, claro. Esa es una. Y de repente tiene acceso hasta correo. No, les ha hablado hasta a sus propios hijos. Según. A sus propios hijos y ha dado hasta órdenes a altos mandos del cártel de Sinaloa. Entonces,
¿Dónde está ahí el daño a sus derechos por restricciones? No encuentro la manera de entenderlo. Hay una grabación en donde se le ve por ahí acercándose a los teléfonos. Ahora, si te fijas, también esto, por lo que estás comentando, Víctor, se me hace bien llamativo cómo la oposición mexicana solamente hablan de un narcoestado o de narcopolíticos, pero no relacionan a nadie con alguien en particular. ¿Qué dicen de Rochamoya? Claro, No, Rochamoya es un narcopolítico. sí. ¿Quién lo apoyó? El de Sinaloa. Ajá. Pero no dan nombres. No dicen quién. No tienen, perdón por lo que voy a decir, los huevos suficientes de decir, el Chapo Guzmán apoyó a Rochamoya. No tienen las llamas de decir, el Mencho apoyaba a fulano de tal. No, solo hablan de empoderar, solo hablan de esto, solo hablan del otro. Con esto a qué voy, que obviamente pues queda bien claro cómo sí se trabaja en estos casos de sentencia, de juzgar, de buscar llegar a si tú quieres, a estas negociaciones para que lleguen a cabezas más grandes, pero en cuestión política, o sea, realmente es pura grilla lo que está haciendo la oposición Claro. en México, aplaudiéndole a Donald Trump en ese sentido, en el que claramente queda al descubierto que están buscando precisamente respaldar esta otra parte del discurso electoral a Donald Trump. Sí, es un discurso, es una batalla de discursos, no es una batalla de denuncias. El PAN es hipócrita, si el PAN quisiera irse parejo ya lo hubiera hecho y ya hubieran desaparecido ellos como partido, según la propia propuesta de Jorge Romero, de aquel que gane las elecciones con dinero de la maña, ellos ya estuvieran fuera del país. ¿Qué opinan ustedes, amigos, amigas?